Hola, buenas tardes. Gracias a los asistentes para nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de las recomendaciones para el uso de artefactos a gas, cuyo sentido u objetivo principal es poder prevenir los accidentes en nuestros domicilios. Así que vamos a partir con nuestra presentación. Agradecemos la presencia de ustedes. Y vamos a ir viendo si es que hay consultas a través del chat. Bien, bueno, dada la coyuntura actual, en donde gran parte de Santiago y varias ciudades de nuestro país se encuentran en estado de cuarentena, y también dada la imposibilidad de poder realizar las mantenciones preventivas, lo cual permite enfrentar de forma adecuada el periodo de invierno, nos surgieron la iniciativa de poder realizar estas recomendaciones en las cuales, ¿no es cierto?, nosotros tratamos de indicar los cuidados mínimos y básicos a considerar en el uso de los artefactos, obviamente con la finalidad de evitar los accidentes. Estas recomendaciones, para que se sepa bien, no por ningún motivo reemplazan lo que establece la normativa de gas, ni las mantenciones establecidas por los fabricantes, los cuales además deben ser realizadas por los instaladores de gas autorizados. Y tiene como fin entregar estas recomendaciones prácticas y sencillas tendientes a disminuir estos accidentes. Bueno, esperamos que las recomendaciones sean de utilidad. Nosotros elaboramos un documento en formato PDF y en formato revista, el cual ustedes van a recibir una vez que terminemos esta webinar, como apoyo para el caso de sus comunidades y los usuarios que ustedes estimen conveniente. Así que esperamos que sea de bastante utilidad, y vamos a partir con, digamos, nuestra empresa, ¿no es cierto? Es importante señalar que somos un organismo de inspección, que estamos en casi todo el territorio nacional desarrollando nuestras labores. Bueno, contamos con la acreditación INN para los servicios de la inspección de instalaciones de gas, que se denominan también en jerga inspecciones periódicas, además las certificaciones de instalaciones nuevas y también la verificación de la conversión en aquellos casos donde se cambia de un combustible a otro. Esos básicamente son los servicios que nosotros ofrecemos, además de servicios colaterales, que son evaluaciones de proyectos, que son muy bien valorados, y visitas técnicas en el caso de las instalaciones que son nuevas. Pero en general ese es nuestro alcance. Ahora, estas recomendaciones que nosotros hemos hecho tienen la mirada nuestra, la mirada del certificador, con el ánimo que ya les comenté desde un comienzo. ¿Ya? Bueno, importante señalar que vamos a entrar a estas recomendaciones desde lo más general a lo más particular, ¿ya? Entonces vamos a partir con las recomendaciones que están ligadas a la empresa distribuidora y que tiene relación con las redes de gas asociadas a las zonas, digamos, públicas, que son las redes matrices. Para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, qué es lo que es la red de gas de las empresas distribuidoras. Es la que corresponde a las que alimentan las instalaciones interiores, ya sea casas, departamentos, locales comerciales, que es lo que ustedes pueden visualizar ahí en el diagrama, y que por lo tanto también requieren cierto tipo de mantención, los cuales las empresas distribuidoras lo realizan. Ellos tienen protocolos para ello, pero desde nuestra perspectiva nosotros sugerimos a las administraciones o a quien cumpla dicha función solicitar, digamos, realizar una revisión preventiva de la misma, que se entiende es a la red matriz, o en el caso del gas licuado a los estanques, hasta el medidor inclusive. Importante sería, digamos, estar en contacto con la empresa distribuidora para poder generar estas revisiones de manera preventiva, porque de lo contrario actuamos de manera correctiva cuando tenemos el problema, digamos, enfrente. Entonces,
siempre la idea es tener una actitud preventiva respecto de las situaciones y esa es nuestra recomendación. Ahora bien, dentro de los espacios comunes, en el caso de los edificios hacia el interior, tenemos también recomendaciones que realizar en el sector de los gabinetes de medidores. Ahí nosotros mostramos un gabinete de medidor en un piso de un edificio, en donde es importante verificar primero la hermeticidad hacia el interior del pasillo interior, dado que si hay un escape, el gas va obviamente a salir hacia el pasillo, así que importante verificar la hermeticidad de los nichos. Para ello se instala una goma en los 4 marcos de la puerta y esa goma tiene que estar firme, bien instalada, pegada, no desprendida, de tal modo que el cierre de la puerta contra el marco sea lo más posible hermético. También hay que revisar que los medidores estén identificados para un fácil reconocimiento del mismo. Con el tiempo la identificación de los medidores se va disolviendo, diluyendo. Entonces, en el caso que se quiera cortar el gas de manera rápida, hay que verificar que todos los medidores estén bien rotulados, bien identificados. También hay que chequear que las llaves de corte tengan acceso expedito y de fácil manipulación ante la necesidad de cortar el suministro, ¿ya? Esto, ¿cómo se puede verificar? Cuando se realizan las inspecciones de gas, normalmente se produce la manipulación de la llave para hacer una prueba, que es la prueba de hermeticidad. Y en ese caso, si se produce que no se puede, digamos, cortar, nosotros lo informamos. Pero cada propietario, cada usuario de los medidores también debe conocer el estado de dicha llave de corte, porque es la que le va a cortar al domicilio. También hay que verificar que no se almacenen elementos inflamables o combustibles, tales como artículos de aseo, maderas o similares. Es importante porque esa zona, en el caso que se produzca una fuga y haya una chispa y se genere una llama, lo que van a hacer esos materiales es hacer digamos, que estalle el incendio, y es lo que no queremos. Entonces, hay veces que se encuentran en estas zonas o se utilizan más bien como closet o como si fuesen zonas de almacenamiento, ya sea de artículos de limpieza, del propio condominio, sobre todo en los primeros pisos, o de repente en alguno de los pisos del edificio, si no están bien cerradas estas puertas, algunos usuarios o digamos habitantes del edificio, en vez de dejar las cosas para botar, las cosas las dejan en la zona del chaff de gas. O sea, en el fondo el chaff de gas no es un receptáculo de elementos para botar, ni es un closet ni nada que se le parezca, y tiene que ser exclusivo para el uso y la función de los medidores y las redes asociadas. Entonces eso es importante siempre verificar, y para eso claramente el acceso es hacia personal autorizado, y por lo tanto debe estar cerrado de forma permanente ese chaff. Importante. Bueno, luego tenemos el diagrama. Voy a devolverme un poquito para explicar la situación hacia el interior de las instalaciones. Conceptualmente, las instalaciones interiores de gas parten a la salida del medidor. Ahí nosotros tenemos un diagrama del medidor de gas, y avanza hacia los diferentes artefactos que están dentro de las unidades. Y esto es importante señalar porque en el caso que se produzca alguna situación, alguna fuga o algún problema de emanación de gases, o algún problema en las conexiones, o algún problema en la llave, o tal vez las ventilaciones, nos han hecho muchas veces la pregunta de quién es la responsabilidad. Entonces, las responsabilidades de los sucesos que se puedan producir, accidentes, fallas, deterioro, etcétera, que correspondan a la instalación interior de gas, siempre va a ser posterior al medidor. Todo lo que esté después del medidor de gas es
resorte o responsabilidad de acuerdo al tipo de falla o al tipo de defecto. Va a ser responsabilidad o del propietario o, en este caso, si la instalación está arrendada, del arrendatario, pero hay que distinguir si es una falla de diseño o una falla de forma a una falla de uso. En el caso que sea una falla por uso extensivo o un mal uso, entonces va a ser atribuible al usuario, y en este caso el usuario sería el arrendatario. En cambio, si hay alguna falla en las redes donde no va a actuar el usuario, entonces todas esas fallas son asociadas y son de responsabilidad para ser levantadas de parte del propietario, ¿ya? Para que se entienda bien. Por esa razón colocamos ese diagrama para ejemplificar en qué consiste una instalación interior de gas. Y también, ¿qué es lo que es responsabilidad de la empresa distribuidora? La empresa distribuidora es responsable de todos aquellos elementos que son constitutivos de las redes hasta el medidor de gas, ¿ya? O sea, todo lo que corresponda, inclusive las tuercas de conexión del medidor, también son atribuibles y responsabilidad de la empresa distribuidora. Todo lo que es la llave de corte, la red matriz. Por lo tanto, si hay algún problema en ese sector, lo que hay que hacer inmediatamente es llamar a la empresa distribuidora de la compañía que surte el gas a ese condominio. Bueno, quiero decirles que me acompaño acá con Miguel, nuestro inspector de la empresa, y por lo tanto él va a ir leyendo los chats para que en el caso que hayan consultas las vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Miguel, ¿tenemos alguna consulta? Por ahora no. Ya. Avanzamos entonces. Dentro de los artefactos acá el primordial es la cocina, y por eso aparece en primera instancia. Con respecto a las recomendaciones que podemos hablar de las cocinas, tenemos 4 o 5 puntos fundamentales. El primero es los quemadores. Los quemadores es esencial porque es donde sale la llama y donde se genera la combustión del artefacto para el destino para el cual está hecho. Entonces, en el quemador hay que preocuparse de que esté en buen estado, ¿cierto? Se debe limpiar de manera frecuente para que no se acumulen elementos o alimentos en la ranura, dado que afecta el normal funcionamiento. Importante entonces preocuparse de visualizar y chequear el estado de los quemadores. Con el tiempo y con los años los quemadores se empiezan a deformar con el tiempo, no de forma inmediata, con el mismo calor de la llama, ya toda vez que el material o los materiales con los cuales están hechos esos quemadores hoy en día no son de la misma manufactura que tiempos atrás. Por lo tanto, la vida útil de los artefactos actualmente es bastante menor que la vida útil de los artefactos más antiguos. Sin embargo, bueno, los artefactos modernos tienen otras características importantes que tienen que ver con la eficiencia energética y un montón de otros componentes, además de dispositivos de seguridad asociados. No obstante, todo envejece, todo lo nuevo se vuelve viejo, y por lo tanto es importante chequear el estado de los quemadores. Pues bien, después otro elemento importante a nuestro juicio, evidentemente en la zona del quemador, es la combustión. Y la combustión es ninguna otra cosa que es el quemar el gas, ¿no es cierto?, en este dispositivo que es el quemador. Y esa quema de gas que se produce en el quemador de manera controlada, se quema de manera controlada, tiene que tener una forma característica y un color característico. Si nosotros estamos en presencia de una llama que es de color amarilla o rojiza, entonces nosotros sugerimos en lo posible no utilizarla, ¿ya? O si tengo una llama muy grande, intentar dejarlo, no utilizarlo, porque en realidad va a ser un problema. Nosotros hemos visto que se utilizan cocinas con este tipo o estas características de estas llamas que no están reguladas, no están carburadas. Con el tiempo van a colocar, y ahí nosotros vamos viendo la fotografía de color negro, ¿no es cierto?, el fondo de la olla,
que es una clara característica y una clara señal de una combustión incompleta. ¿Qué significa que una combustión incompleta? Significa que estamos ocupando mucho gas para generar esa combustión, y parte de ese gas no se combustiona, sino que se sigue liberando, y de ahí el color naranja o amarillo de la llama, y por lo tanto estamos gastando gas de manera innecesaria, y además estamos generando yin, y además como subproducto de esa mala combustión estamos generando monóxido de carbono, que ya vamos a ver más adelante cuál es la situación del monóxido de carbono. En el caso de las cocinas, cuando se produce un problema ya grave, cuando estamos en un recinto, que también lo vamos a ver más adelante, donde no existen las ventilaciones, al igual que las estufas, esta generación de este tipo de llama no es buena, no es adecuada, y por lo tanto hay que poner ojo, digamos, en cómo está combustionando el artefacto. Entonces, en resumen, la combustión no adecuada se caracteriza por tener una llama dispareja, discontinua, intermitente alrededor del quemador, y en algunos casos se puede apagar hasta en la mínima posición. En este último aspecto hay que evitar el uso hasta que sea regulado. Ahí lo que falta es una regulación de la cantidad del paso de gas, porque si se apaga la llama en el quemador, estamos en presencia de una fuga de gas, ¿ya? En ninguna de las dos posiciones debe apagarse los quemadores, para que ustedes lo revisen y lo chequeen bien, esa situación. Bueno, pasamos a la otra lámina. Ya. En esta lámina observamos también otros componentes fundamentales del artefacto con el cual uno opera día a día y puede hacer que el artefacto funcione y funcione de manera adecuada. Las perillas de control deben estar operables, sin dificultad de recorrido y sin piezas ausentes. En el caso de presentar perillas quebradas o agripadas, se sugiere en lo posible no utilizarlas. Las perillas agripadas son aquellas que uno las intenta mover y no se pueden mover, están como pegadas al panel de la cocina. Entonces si uno las fuerza, lo más probable es que quiebre la parte interna, no el vástago, sino que la de la perilla. Entonces la perilla queda en banda, y si yo quiero saber si está cortado el gas o si está dado el gas, la verdad que me va a producir no va a haber certeza de esa situación, y eso es grave, no saber si está la perilla cerrada o la perilla abierta, ¿ya? Y es en el caso de las perillas que ya se quebraron producto de forzar la perilla. ¿Por qué se fuerza la perilla y por qué se agripan? Porque se van llenando de grasita, de forma interna, y si uno no mantiene esa zona limpia, luego ya la grasa empieza a crecer y empieza a pegar, porque la grasa es como un pegamento. Entonces la perilla queda ultra pegada y finalmente ya no la puedo mover, y cuando no la puedo mover, las personas tratan de forzar las perillas y ahí se produce que se quiebran y finalmente me quedo sin perilla. Entonces, ¿cómo podría manipular una cocina con una perilla en mal estado, o lo que es peor, sin saber en qué posición está? Podría estar, si a mí me falla la vista y además en el panel se borró la identificación, también ese es un riesgo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. En el caso de los hornos, también la llama de color azul es importante. En general los hornos siempre hay desprendimiento de líquido, o se desbordan los jugos, ¿cierto?, de lo que uno está cocinando en el interior del horno, y se produce que ese desbordamiento baja, avanza y llega hasta la zona de los quemadores, provocando que los quemadores se llenen de restos, y por lo tanto la llama de color azul inicialmente se va trastornando o va cambiando hacia otro tono de un color más amarillo, que es única y exclusivamente por la falta de limpieza en el caso de los hornos. Para limpiar los artefactos, si uno no llama a un instalador autorizado,
uno podría hacerlo, pero hay que tener bastantes precauciones, porque donde nace la llama existen unos elementos que son bien diminutos, que se llaman inyectores, y los inyectores se van tapando. Entonces, por ejemplo, cuando uno trata de limpiar una cocina encimera y levanta el quemador, se va a encontrar con un pitutito, que es un inyector, y ese inyector se tapa. Eso se puede destapar con un instrumento apropiado para no digamos, hacer un perjuicio al hoyito, que es donde, y ese hoyito donde sale el gas está calibrado, así que tampoco es cosa de introducir cualquier elemento, hay que saber hacerlo, pero antes de llegar a eso hay que siempre tratar de mantener la cocina, y en este caso el horno, lo más limpio posible, sin dañar o sin llegar a estas zonas donde sale el gas. Entonces, por el contrario, si tiene una llama anaranjada o se apaga, en general hay que evitar utilizarlo, porque el horno genera mucho desprendimiento de monóxido de carbono. Bueno, dada la potencia, dado el tiempo que uno lo utiliza también, si uno se encierra en una cocina con un horno encendido, la verdad que la temperatura es muy alta, producto de los quemadores, que son bastante potentes a las temperaturas que uno trabaja, ¿no? 180 grados normalmente con un horno. Entonces, importante visualizar que para utilizar un horno tiene que estar en buen estado, y el buen estado significa que la llama esté azul, que esté apegada al quemador y que en la posición mínima no se apague, ¿ya? Porque yo me voy a ir a la habitación, voy a dejar cocinando algo y ahí está el peligro, que en el fondo se puede apagar el horno funcionando. Significa que se va a quedar desprendiendo gas y yo no me voy a enterar porque me fui hacia adentro del domicilio. También hay que tener precaución con almacenar elementos en los hornos. Normalmente se utilizan como despensa o donde yo pueda guardar algún tipo de olla con mango plástico y después me olvidé. Hay que hacer el ejercicio de revisar qué es lo que hay dentro del horno, hay que agacharse y mirar y estar seguros antes de encenderlo para evitar que se produzca un incendio o se pueda encender alguna manilla plástica que queda muy al fondo, y como nosotros no nos agachamos, nos podemos olvidar que realmente hay otros elementos almacenados dentro del horno. Eso es importante verificar. Bueno, en el caso del flexible, Miguel, ¿cómo vamos ahí? Sí, lo tenemos. Ya, perfecto. Con respecto al flexible, bueno, en el caso de lo flexible, ¿qué es el flexible? En el fondo el flexible es un elemento que viene a unir el artefacto con la red de donde viene el gas, ¿ya? Es un elemento que conecta, por lo tanto este elemento que conecta es parte obviamente de la instalación y tiene que tener ciertas características. Hoy en día los flexibles hace mucho tiempo ya tienen que estar certificados. Estos flexibles tienen tiempo de duración, duran 5 años de acuerdo a lo que dice el fabricante, pero si tiene deterioro evidente a la vista antes de ese tiempo, porque está en contacto con partes calientes de manera frecuente, entonces la idea es que sea reemplazado a la brevedad. Ahora, ¿cuáles son las señales o cuáles son los indicativos de que hay problemas con los flexibles? Cuando el flexible está estrangulado, es una clara señal que se puede de un potencial problema. Dentro del flexible hay una manguera plástica, se llama elastómero en términos técnicos, y esa manguera en contacto con partes calientes lo que hace es que se cristalice, ¿ya? Además que pierde la forma, va a adoptar la forma del estrangulamiento y por lo tanto va a estrangular el paso del gas, y esa manguera con el uso diario, mensual y todos los años trabajando, se va a agrietar. Entonces es importante considerar, revisar el estado del flexible, ¿ya? También hay ocasiones donde tiene partes quemadas, uno lo observa y tiene signos claros donde está de color negro, por lo tanto ahí ya estuvo en contacto con partes calientes y por lo tanto se quemó.
Y hay otras veces que la cubierta metálica empieza a desprenderse. La cubierta metálica es un entramado, una malla metálica, la cual está firmemente, ¿no es cierto?, constituida, pero cuando se empieza a desprender esa malla metálica que cubre, que es protectora, entonces hay que pensar obviamente en su recambio. Entonces, como recomendación, lo que nosotros decimos es verifiquen el estado del flexible para obviamente evitar un riesgo, y en el caso que ustedes vean alguna de estas señales, entonces ahí es el momento de actuar. Las mangueras plásticas de cualquier color, vamos a decir mangueras plásticas naranja, mangueras plásticas amarillas, mangueras plásticas de cualquier color, inclusive hasta podríamos decir las de jardines, porque hay personas que instalan de todo. Entonces esas mangueras plásticas están prohibidas para la conexión de las cocinas, ¿ya? Lo que es seguro son estas conexiones que están fabricadas y certificadas para este uso. Bueno, luego tenemos los puntos eléctricos. Los puntos eléctricos, bueno, ahí colocamos nosotros una fotografía muy clave, que cómo se produce un cortocircuito y en qué se transforma ese cortocircuito. En este caso, es un cortocircuito que se puede llegar a producir, y en presencia de gas, en presencia de una fuga en algún punto cercano, es nefasto. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos indicar es que los puntos eléctricos revisen un sinónimo. Cuando uno observa una tapa eléctrica, no necesariamente por dentro de la tapa está todo perfecto, ¿ya? Me ha pasado a mí de manera personal, significa que han habido cortes, pero ¿cómo si la tapa por fuera estaba ok? Pero por dentro se van uniendo los cables, se va la capa protectora de los cables se va difuminando, y se produce que se acercan las fases, y se producen cortos. Nada es eterno, y las fallas, cuando uno menos lo espera, se produce. Entonces hay que estar siempre consciente de que el enchufe, si es que esté en buen estado. Ahora, normativamente no es el caso, pero tal como lo decimos ahí, idealmente estar a mínimo 60 centímetros. Pero si no estoy a 60 centímetros y estoy cerca de, entonces tomar precauciones, o sea, evitar usar algún tipo de enchufe que conecta a un hervidor o conecta a un horno eléctrico, o no sé, a una juguera, en una zona donde está cercana a la cocina, por ejemplo, ¿ya? No está la llave de paso. Si no sabemos si hay o no presencia de fuga, entonces evitar usar esos enchufes que están muy cerca de estas zonas donde tenemos gas, porque la combinación electricidad con gas no es muy buena. Con respecto a la llave de paso, la llave de paso, a nuestro juicio obviamente es clave que exista y que esté para el fin para lo cual se instala. Y el fin para lo cual se instala es poder cortar, ¿no es cierto?, de manera fácil y expedita el gas en caso de que se produzca cualquier problema. O bien, cuando yo quiero hacer una mantención de un artefacto, también no tenga que ir a cortar desde el medidor, sino que una llave intermedia, una llave que sectoriza y me permite a mí cortar el suministro hacia el artefacto. Por lo tanto, esta llave siempre tienen que revisar que obviamente sea para gas, no sea para agua. Además debe estar visible y accesible para su fácil identificación. Yo tengo que saber dónde está esa llave de paso para poder cortar y poder manipularla. ¿Qué significa? Yo puedo saber dónde puedo cortar, puedo saber que abre y cierra, pero al momento de tener que hacer esa acción de abrir y cerrar, no necesariamente la voy a poder hacer, porque por algún motivo esa llave no se puede manipular bien. Por lo tanto, es importante que esa llave esté permanentemente en buen estado y que cumpla su objetivo, poder abrir y poder cerrar. Estas llaves son de corte rápido, no son como las llaves, por ejemplo, las de llave de paso de agua, que
que uno tiene que dar como varias vueltas para cerrar. No, las llaves de paso tienen un mecanismo interno que permiten cerrar y aperturar y cerrar el paso de manera inmediata. Son llaves que cortan en 90 grados y por lo tanto tiene que estar siempre operativa. Si la llave se encuentra, por ejemplo, en el caso que esté detrás del artefacto, sugerimos tener el hábito, este es un hábito, de cortar el suministro después de su uso. Sabemos que hay usuarios que tienen el hábito contrario, el hábito de dejarla abierta, por algún motivo o circunstancia. Entonces es un buen hábito, una vez que uno deja de ocupar el artefacto, cortarlo por precaución, ¿ya? La llave de paso, a modo de resumen, entonces, es clave para cortar el suministro en caso de un escape de gas. Bien. Bueno, otro de los aspectos importantes que nosotros hemos rescatado en estas recomendaciones son algunos dispositivos de seguridad. Sabemos que los artefactos hoy en día tienen dispositivos de seguridad, pero este que es muy elemental lo quisimos traer a colación, el anclaje. En general los artefactos un poco más recientes tienen este dispositivo que son unas asas traseras cuyo objetivo es evitar que se vuelque el artefacto, ¿ya? Y por lo tanto se debe anclar o fijar. Por lo tanto, este sistema, en el caso que tengan los artefactos, estos, ¿cómo se llaman, Miguel, estos? Se llaman, son como unas argollas y que van conectadas con una cadena. Y la cadena se coloca un tornillo, ¿cierto?, con un tarugo al muro y queda anclado. Entonces no queda fijado al piso, sino que al muro posterior. Esto permite que no, bueno, ahí tenemos la fotografía de un niño, hay bastantes accidentes por volcamiento, se ve en la cocina con hoyito hacia el frente y por lo tanto este sistema de anclaje va a prevenir bastante accidentes. Importante entonces verificar la situación del anclaje de los... Esto no opera para las cocinas encimeras, porque las cocinas que son encimeras, como su nombre lo indica, están posicionadas encima de una mesada o un mesón, de tal forma que son artefactos de característica empotrados. Se habla de que son artefactos que van a empotrar. Pero en el caso de las cocinas tradicionales no van empotrados, sino que van libres al piso, ¿cierto? Conectados con el flexible y por lo tanto el único modo de resguardo es el anclaje. Ahora, en el caso de los distanciamientos mínimos, las cocinas y en las cocinas se produce que a veces no hay mucho espacio. Entonces, lo que es importante procurar distanciar ese artefacto al menos unos 5 centímetros de los costados de muebles o de cualquier elemento, ya sea closet. Nosotros hemos visto muchas cosas, entonces importante preocuparse de no dejar una cocina pegada, ¿no es cierto?, ras con un mueble de madera, porque la cocina emite calor, irradia calor y además tiene fuego abierto. Entonces el potencial riesgo de que se queme, de hecho hemos visto muchos muebles que ya empiezan a cambiar de color, o sea, están de color ya negro, se empiezan a quemar simplemente. Entonces el sector de la cocina es importante poner ojo ahí. Si no tengo posibilidad porque no hay espacio, entonces se podrá comprar una lámina que ya sea de Internet o metálica, de tal modo de aislar esa zona y protegerla. No lo colocamos acá porque no es resorte de nuestro campo de competencia. Nosotros estamos siempre en la mirada del gas, su combustión y los elementos aledaños, pero en esta zona se producen también muchos accidentes producto del uso de aceite caliente, ¿ya? Entonces cuando uno utiliza el aceite caliente y se prende, la verdad que prende todo lo que hay alrededor, prende la campana, cuando digo prende significa que
La llama que genera el aceite caliente, cuando uno le echa agua, eso no se puede hacer. Eso es lo más peligroso que pueda pasar. Salta la llama y agarra todo lo que hay aledaño, ¿ya? Agarra la campana, como les decía, y la campana empieza a transmitir hacia los muebles superiores que están adosados, y por lo tanto muchos de los incendios que se producen son por efecto de no tener los cuidados al utilizar el aceite caliente. Igual cosa la cocina, que cuando uno usa el horno uno lo tiene 1 hora, 2 horas prendido, entonces que no esté nunca en contacto con zonas que son de material combustible. Y lo mismo el calef. Por eso quisimos colocar ahí algunos distanciamientos mínimos para tener esa precaución. Ahora, respecto de las ventilaciones y los volúmenes asociados donde están instalados estos artefactos, si bien es cierto hay normativa al respecto, pero más allá de la normativa, en el caso que yo no sepa de normativa, lo importante es tener 2 conceptos muy claros. Donde operan los artefactos necesitan aire para combustionar, ¿ya? Entonces, donde estén instalados, ya sea en la cocina, ya sea en la logia, ya sea en un cuarto, en un gabinete interior, donde sea que esté instalado un artefacto, necesita un cierto espacio para que surta de aire para la combustión. La combustión no se produce si no hay aire, y un buen aire. Por lo tanto, dicho de otra forma, no se produce combustión cuando yo tengo ausencia de aire. No hay combustión, solamente voy a tener gas en la zona, en el recinto. Por lo tanto, ¿se necesita un volumen? Sí. Si no tengo dicho volumen, o para poder apoyar esa combustión, siempre se hablan de las ventilaciones, ¿ya? Las ventilaciones tienen muchas funciones, por eso es importante desde el punto de vista nuestro, y las recomendaciones que nosotros estamos dando a la ciudadanía en general, es que esas ventilaciones estén funcionando. ¿Qué significa que estén funcionando? Que tengan las características necesarias para que produzcan el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de las ventilaciones? En primer lugar, permiten la renovación del aire en el recinto. Eso es indudable. Un recinto donde estén personas y estén artefactos combustionando va a significar que se va a enrarecer el aire, ¿ya? Por lo tanto es importante la renovación del aire de dicho recinto. Y en segunda instancia, esa ventilación va a permitir evacuar los gases quemados de la combustión a través de, puede ser una ventilación superior o una ventilación inferior, o ambas, dependiendo del tipo de gas, pero la ventilación tiene que existir. ¿Y cuál es nuestra recomendación? Porque lo hemos visto, obviamente, no tapen las ventilaciones. Las ventilaciones no están hechas para taparse, son aberturas que están hechas a propósito para que se logre ese objetivo. Por lo tanto, tienen que estar despejadas, ¿ya? Y además tienen que estar en comunicación directa con el exterior. La verdad que no sirve mucho que una ventilación esté comunicando a otro recinto, sino más bien tiene que estar siempre en contacto directo con el exterior, porque va a permitir, como les comentaba, la renovación del aire. Y luego, fíjense ustedes que en el caso que exista una fuga de gas, va a producir que esa escape, que esa fuga de gas que está en ese recinto se diluya, para decir que disminuya el riesgo. ¿Y por qué? Porque mientras más concentración de gas, mayor probabilidad tengo que llegue a un límite donde el cual el gas podría explosar, ¿no es cierto? Se llama límite de explosividad. Y eso se consigue cuando tengo espacios confinados, donde no tengo renovación de aire. Así que las ventilaciones, la verdad, que nos vienen a salvar la vida, y por lo tanto es importante dejarlas en paz, dejarlas tranquilas, que operen y funcionen bien, para lo cual están diseñadas y instaladas. Hoy en día las ventilaciones, en las instalaciones nuevas, vienen con una señalética donde se indica al usuario que esas ventilaciones no está prohibido taparlas, ¿no es cierto?, para su seguridad. Las instalaciones antiguas no traen esa señalética, por eso es importante nosotros recalcar esas recomendaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de las calderas y los calefón, que son
unos artefactos que tienen ciertas características un poco distintas de las cocinas respecto de las recomendaciones que se deben tener de estos artefactos. Para ello, Miguel Chiri nos va a hablar de este tema y las recomendaciones asociadas. Buenas tardes. Bueno, algunas recomendaciones que son para las calderas y calefones que tenemos en consideración de acuerdo a la normativa, buscando lo que es la prevención de accidentes domiciliarios. Tenemos en el primer caso aquellos artefactos que están en recintos riesgosos, es decir, no pueden estar ubicados en ambientes únicos, que son aquellos recintos que son baños o closets. Y si es que tuviesen alguna instalación, algún calefón instalado en algún baño, mantener la precaución de abrir siempre las ventanas y las puertas, mantener siempre el recinto lo que es ventilado. Otro punto sería los artefactos que se encuentran en signos o en signos de mal estado. En este caso, si nos encontramos si en nuestro domicilio tenemos el calefón que ya está un poco defectuoso y necesitamos sustituirlo más adelante, en este sentido, algunas precauciones que podemos darle es que, bueno, si presenta algún deterioro, fisuras o partes sucias o agripadas, en lo posible tratar de evitar usarlo, ¿ya? Bueno, es un peligro tal que el artefacto esté en deterioro o que esté fisurado o que puede provocar un accidente. Entonces, usar lo que es lo menos posible el artefacto en este sentido. Tenemos el punto igual que en la cocina, la importancia de lo que es la llave de paso para el corte de suministro de gas, que es la que está en el centro, la amarillita. Pues las personas a veces se confunden o no consiguen la que es la llave del gas para el calefón. Bueno, es la que está en el centro mayormente y es de color amarilla. En este punto debemos revisar que sea para gas y que no sea para agua, certificar que sea amarilla nuestra llave. Debe estar visible y accesible para su fácil identificación y manipulación. Muchas personas a veces en el sector de las logias o en recintos que están al exterior, comunicados con el interior por medio de alguna abertura, siempre colocan unas bolsas o utilizan este sector de la llave de paso para colocar bolsas o elementos que no tienen que ver nada con la instalación de gas, y tendríamos que evitar eso. O sea, la llave de corte tiene que estar libre y accesible para cualquier manipulación, en algún futuro, si hay algún escape de gas, poder operarla fácilmente y rápidamente. En otro punto, en el tema de los artefactos que son calefones y calderas, tenemos que identificar el estado de nuestra combustión del artefacto. Al igual que la cocina, debería tener una llama azul. Si tenemos una llama como sale en la imagen, hay que verificar que la llama sea azul, y si es color amarilla en este sentido, como el de la imagen, tenemos que tomar resguardo por el uso. Igual está indicando que hay una mala combustión en el artefacto. Si su instalación cuenta con algún calefón, con una llama piloto, es recomendable tener el hábito de apagarlo después del uso. Además, una medida de seguridad evitará el consumo excesivo de gas. Si nosotros tenemos este tipo de accidente, o tenemos este tipo de identificación en nuestro artefacto, que tenemos la llama grande y amarilla, es signo de que nuestro artefacto esté en mala combustión. Entonces, por seguridad y por la cantidad de monóxido que va a emitir el artefacto, siempre que lo usemos hay que mantener siempre la llave de gas cortada. Y bueno, en este sentido, los calefón que son de piloto, que son manuales, siempre se mantiene lo que es el consumo directo de gas. Entonces, por eso le comentaba que mientras tengamos este tipo de riesgo, mantener siempre lo que es la llave de corte cuando dejemos de usar nuestro artefacto. Un punto importante también para este tipo de artefactos dentro de lo que son los calefones y la caldera es la regulación del agua caliente.
Las personas mayormente se confunden al momento de operar las perillas del artefacto. En este sentido, recuerde regular la temperatura del agua caliente desde la perilla del artefacto. Es más eficiente reducir el paso de gas, bajar la intensidad de la llama y la temperatura de agua desde el artefacto. Así evitaríamos lograr también una mayor temperatura deseada y ahorraríamos un poco más de gas. Es decir, tendríamos en este sentido, si queremos el agua más caliente, bajar un poco más el flujo del agua, bajar el flujo del agua para que la poca agua que está en el caudal se caliente más rápido y no tengamos que aumentar el gas para que esto se caliente. Una idea similar es como si pusiéramos una olleta en una cocina, con 2 dedos de agua se va a calentar más rápido que si coloquemos la olleta al tope de agua, se va a demorar mucho más. Y por esto también se va a consumir lo que es más el servicio de gas. Ya, un punto importante también tenemos lo que es la conexión de los ductos de los calefones. Pueden ser tiro forzado, tiro natural. En esta imagen tenemos un tiro forzado, que son los que están conectados a la corriente, y en este sentido tenemos un de piloto automático que funciona automático por medio de un sistema de pilas. Tenemos que tener precaución en este sentido. La conexión de los ductos deben estar totalmente selladas las aberturas en todas sus uniones, desde la conexión del artefacto, que es acá al collarín. Siempre que hacemos una inspección periódica, nosotros procuramos ver este sector de lo que es el cuello de la conexión del ducto, que debe estar hermético y sellado. ¿Por qué? Acá por este sector del calefón, por medio del ducto, evacúan los gases tóxicos. Entonces, si no está sellado herméticamente, puede que se filtre lo que es el monóxido hacia nuestro recinto interior. Y como mayormente el artefacto está al interior o en un recinto que está ventilado por medio de una ventilación, debemos verificar que tenga nuestra silicona roja de alta temperatura, el collarín, para que no evacúe monóxido dentro de nuestro recinto. Otro punto importante, al igual que las cocinas y todos los artefactos a gas, son las ventilaciones del recinto. ¿Ya? La combustión de los artefactos se produce absorbiendo el oxígeno, igual que la cocina, absorbiendo el oxígeno desde el recinto donde está instalado, y evacúan los gases tóxicos para este tipo de artefactos por medio del ducto. ¿Ya? Son considerados tipo B por este mismo sistema. Entonces, para que se produzca la combustión, como le comenté, se requiere el oxígeno, debe tener su abertura de ventilación. Como le comentó mi compañero, igual tiene que estar siempre mayormente o preferiblemente que esta ventilación esté directamente al exterior. Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con las recomendaciones para los calefactores o estufas murales. Bueno, básicamente los calefactores a gas también, digamos, se encuentra presente la combustión, y nosotros ahí en la fotografía mostramos una clara llama de una combustión ineficiente, que no es de color azul, más bien es de color amarillo o rojizo, y por lo tanto hay que evitar usarlo si es que, bueno, ya partió el invierno hace rato. La idea es revisar las estufas al inicio de invierno para poder limpiarlas y ver que no se introduzcan elementos que hagan que combustionen y que se vea ese tipo de llama, ¿ya? En general los chilenos no somos muy afines a hacer mantenciones preventivas y terminamos de ocupar el artefacto este invierno y esperamos el próximo para prenderlo. Entonces es un hábito tratar de revisar antes de empezar a utilizar los artefactos. Si ustedes utilizan un artefacto así como está en esa fotografía, lo único que van a tener, en vez de tener calefacción, es emisiones de gases, las cuales no queremos para nuestra salud. Luego tenemos ductos de evacuaciones de gases para estufa. Estas son estufas tipo C, que toman aire del recinto y lo botan al exterior. También es importante visualizar su estado. Con el tiempo empiezan a degradarse los ductos, empiezan a perder su materialidad, empiezan a generarse picaduras, hoyitos, o se les puede caer el difusor, o no estar bien conectado al artefacto.
Entonces hay que revisar el estado de los ductos de evacuación para evitar problemas, ¿ya? También se pueden producir obstrucciones, que entren pajaritos por fuera, porque los ductos descargan hacia el exterior, entonces en el exterior nosotros no sabemos qué pasa o qué se puede introducir. Estar bien sellado el artefacto y mantener distancia a elementos combustibles. Importante. Luego, bueno, una recomendación elemental, pero la quisimos colocar también, es no coloquen ropa o elementos a secar, ¿no es cierto?, sobre las estufas. También una de las causas principales de incendios son secar ropa sobre cualquier artefacto, ya sea gas o eléctrico, ya no se seca así la ropa. Y una vez vi, para que ustedes sepan, no voy a decir quién, pero vi que secaban los calcetines dentro de un horno. Fue algo, primera vez que lo veo, pero por eso que les comentamos que ese tipo de acciones son temerarias. El incendio, menos mal que no se produjo, pero uno no puede secar la ropa en los artefactos. Se puede secar, pero a cierta distancia de seguridad. También las perillas y llaves de corte hay que visualizar que estén en buen estado, ¿ya? Y que la llave de corte realmente corte, para eso hay que hacer la acción de cortar y cerrar, y luego que las perillas de control estén operativas y sean de fácil acceso. En general las estufas tienen unas perillas que no son muy amigables, ¿eh? Nosotros encendemos todos los días y a cada rato este tipo de artefactos. Muchas veces no los podemos encender justamente por lo mismo, porque pierden su operatividad. No sé, será el mecanismo, será el diseño, no lo sé, pero no son muy fáciles de prender, y cuando pasa eso al final uno se termina enojando un poco con la perilla y uno se puede quedar con la perilla en la mano. Entonces importante que el artefacto, este tipo de artefactos no se prenden con fósforo, ya se prenden con un chispero que está a distancia del quemador, y por lo tanto ese mecanismo de encendido tiene que estar en buen estado. Luego las estufas necesitan ventilaciones, normalmente son ventilaciones arriba y abajo, vale decir inferior para la entrada de aire frío y superior para la salida de los gases que ya combustionaron, y por lo tanto esas ventilaciones tienen que estar disponibles para operar este tipo de artefactos, salvo los que mencionamos en la diapositiva anterior, donde estaba el doble ducto descargando hacia afuera. Salvo esos tipos de estufa, el resto necesita algún tipo de ventilación para operar. Y además las estufas necesitan un recinto con un volumen apropiado. Normalmente el volumen es mucho más grande que en el caso de la estufa, y por lo tanto entendemos que la instalación de dichas estufas la hacen personas calificadas, o las hicieron ya, porque ya están operando, y por lo tanto se visualizó y la factibilidad de instalar la estufa. No se puede instalar en dormitorio, no se puede instalar en ciertas zonas que tienen volumen un poquito muy restringido, porque el consumo de oxígeno de estos artefactos es mucho. ¿Y por qué? Porque una estufa uno no la tiene encendida un poca cantidad de tiempo. Normalmente, y sobre todo en esta época del año, las estufas, hay hogares que tienen estufas prendidas todo el día. Entonces, imagínense la cantidad de oxígeno que consume, es por eso que necesitan un volumen muy grande. Y por último, la llave de paso debe estar también visible y accesible. Fíjense ustedes que la estufa que nosotros colocamos ahí, está la llave visible y accesible, pero no hay ningún mueble cerca, y por ende la factibilidad o la posibilidad que coloquen un sofá y que tape la llave es súper cierto. O sea, se va a producir que voy a dejar la estufa visible, porque además es muy monona, es muy bonita a la vista, pero probablemente cubra o no deje visible esa llave de paso. Entonces, si la voy a cubrir con algo, va a estar por detrás. Importante saber que está esa llave, que existe, y que frente a cualquier problema me va a permitir cortar el paso de gas de forma inmediata. Si no utilizan la estufa, mantener cerrada, sugerimos nosotros,
siempre mantener cerrada la llave de paso de en realidad todos los artefactos. Con respecto a las estufas móviles, hemos hecho una cantidad de recomendaciones que son, creo, las más importantes. Hay otras, no son las únicas, pero tampoco los podemos llevar a recomendaciones. Y yo creo que estas son como las básicas. Primero, la conexión del cilindro. Hablamos de estufas móviles que en realidad son artefactos que incorporan estos cilindros para su operación. Por lo tanto, están fabricados para ello y certificados para ello. Entonces, la conexión del cilindro a la estufa tiene que ser muy prolija. Hay que asegurarse que el regulador del artefacto quede bien conectado al cilindro. Esto es elemental, porque si no queda bien conectado, puede quedar fugando, y eso es un riesgo que es inimaginable. Entonces, es básico asegurar que quede bien conectado al cilindro y verificar el estado de la manguera. Por la manguera transita el gas, por lo tanto toda esa zona tiene que ser hermética. Tiene que llegar el gas desde el interior del cilindro, que está al estado líquido, transformarse en gas, y el gas llegar a la zona del quemador sin que se pierda en el camino dicho gas, y por lo tanto tiene que ser hermético. Entonces, para chequear que no existan fugas, ustedes tienen que aplicar una solución jabonosa, agua más jabón, o agua más Quicks, o agua con cualquier tensoactivo que genere una burbuja, con un rociador en todas las conexiones. Entonces, si ven burbujas, significa que hay fuga, y por lo tanto no vayan a conectar esa estufa hasta que logren o que se logre una conexión hermética. Con respecto a los quemadores de la cocina, tienen que verificar que no se encuentren tapados u obstruidos. ¿Ya? Esto se observa cuando el piloto no se mantiene encendido. Y esto es bien relevante, se conecta también con la zona del botón de encendido, que está un poquito más abajo. Cuando uno trata de encender estas estufas rodantes, tienen un panel de control, y en el panel de control tengo un botón donde va a actuar la chispa, y tengo la zona de las llamas, donde yo voy a escoger en qué llama va a estar. Normalmente uno escoge la llama más baja, y por lo tanto, cuando yo genero la chispa, está pasando gas, y si está pasando gas y no prende el piloto, estoy haciendo que el gas se acumule, y ahí se produce lo que se llaman los encendidos explosivos, ¿ya? Y si hay mucha acumulación de gas, ese encendido explosivo va a ser muy grande, y la verdad que va a ser muy peligroso, porque se produce la quema de gas fuera de la zona del quemador. Entonces puede alcanzar elementos combustibles, como por ejemplo una silla que esté cerca, ropa que esté cerca, sillones, sofás que estén cerca. Entonces, cuando uno va a encender un artefacto, tiene que tener esa precaución, y sabiendo cómo está operando ese artefacto, si el botón de encendido realmente está haciendo las veces de generar la chispa para que se produzca el encendido de manera inmediata, y no esperar ya un par de segundos. Significa una acumulación segura. Entonces, los quemadores no pueden estar obstruidos ni tapados, ¿ya? También hay que preocuparse de los distanciamientos del artefacto hacia la zona cercana a elementos combustibles, como las cortinas. También se me olvidó mencionar, las cortinas normalmente están cerca de las estufas rodantes, ropas, muebles, etcétera, ya que estos se pueden inflamar y eventualmente ocasionar el incendio. En el caso del botón de encendido, como les comentaba, hay que eviten usar artefactos que no tengan operativo el sistema, porque también usar fósforo también es un riesgo, porque yo o tengo el fósforo o enciendo, pero tener los dos, la verdad que es un problema. Y los recintos donde yo voy a utilizar esta estufa móvil, ventílenlos. Sabemos que normalmente puede suceder que el living no tenga las ventilaciones, porque las ventilaciones del living podrían estar si hubiese una estufa mural al muro y conectada a la red de gas. Como esta estufa no está conectada a la red de gas, lo más probable es que no exista ventilación. Por lo tanto, tienen que tener el hábito de abrir una ventana
para que se produzca la renovación del aire en el caso de que vayan a tener una estufa encendida muchas horas. Por su seguridad, entonces, tiene que estar ventilado el recinto. Y como precaución general, importante señalar que no utilicen esta estufa en dormitorios o baños o recintos con espacios inferiores a, digamos, no sé, espacios confinados o un espacio donde no tenga ventilación. No se lleven la estufa, porque por algo tiene la ruedita, no la trasladan a estos recintos, porque la verdad que la emanación de gas va a ser muy fuerte. Ustedes no se van a dar cuenta cuando se estén intoxicando o envenenando. Y no mantengan encendido más de 2 o 3 horas continuas la estufa. ¿Ya? No, las personas cuando se van a dormir y dejan los braseros, la estufa, cualquier artefacto de gas, corren el riesgo de perder la vida en estas circunstancias. Así que ventilar, no mantener encendido mucho tiempo y ser consciente de que hay un artefacto que está operando. ¿Ya? Bueno, finalmente tenemos unas recomendaciones de seguridad tipo resumen y que está orientado al alma del documento, que también se lo vamos a entregar al finalizar la webinar, y que se relaciona con dos cosas elementales que ya las vimos y las recalcamos, pero las hacemos manifiestas. El cortar, ¿no es cierto? Recordar cerrar la llave de paso de los artefactos antes de abandonar el recinto o irse a dormir. ¿Ya? Nosotros acá estamos hablando de gas, pero esto es expandible, ¿no es cierto? Es aplicable a todo tipo de artefactos que genere calor. Estoy hablando de, por ejemplo, los braseros, estufas a parafina, y cualquier artefacto que yo utilice y que haya una combustión detrás. ¿Ya? Bueno, en el caso de la electricidad también podríamos hablar de lo mismo, pero como estamos hablando de gas, en general los accidentes se producen porque olvidamos que hay un artefacto prendido. Entonces el hábito acá es fundamental, y menos cuando uno se va a dormir. ¿Ya? Dejar un artefacto encendido e irse a dormir. Uno cuando ya entra a dormir entra en letargo, entonces uno no se preocupa, y pasa, o sea, podemos homologar esa situación cuando uno deja algo cocinando y uno se olvida y va a ver la telenovela, por ejemplo, y se me olvidó, y hay muchas veces, o sea, hay muchos casos que se han quemado o que se han producido incendios porque han dejado las ollas funcionando sin vigilar. Entonces, el hábito acá es importante. Y luego también recordar siempre mantener los recintos ventilados donde están alojados estos artefactos, tales como los califones, estufas, cocinas, secadoras a ropa también. Las secadoras de ropa a gas ahora son más frecuentes, y estufas con los cilindros incorporados. ¿Ya? Eso como recomendaciones básicas, importantes. Y luego una recomendación de segunda gama. ¿Cuál es esta recomendación? Bueno, como resultado de la combustión se producen gases quemados. Dentro de los gases quemados existe uno que es muy, muy particular, que es el monóxido de carbono, la nomenclatura CO, la nomenclatura química. Y el monóxido de carbono tiene la particularidad de que se genera la combustión, pero se genera la combustión incompleta. Nosotros tenemos ahí arriba una llama que ejemplifica del lado izquierdo una buena combustión, una combustión azul, y del lado derecho de la circunferencia una mala combustión de color naranja, donde nosotros no vemos, pero hay emisiones de monóxido de carbono. Entonces, cuando hay emisión de monóxido de carbono por artefacto, y esto además se combina en un escenario donde no tengo ventilación, no tengo poca ventilación, y tengo un uso tal que esa concentración de monóxido se está acumulando, vale decir, el artefacto está funcionando, está emitiendo y se está acumulando, y resulta que en ese recinto hay personas. Lo que se va a producir es que esas personas inhalen
¿no es cierto?, por la vía respiratoria, ese monóxido de carbono, y al inhalarlo, dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición, se va a producir el envenenamiento de la sangre, ¿ya? No es una intoxicación, es un envenenamiento de la sangre, es un proceso irreversible y vienen ciertos síntomas que son el desmayo. Bueno, ahí podemos, al medio podemos, abajo, digamos la parte inferior, vienen dolores de cabeza, pueden venir náuseas o vómitos, mareo o cansancio, viene un letargo, confusión, y luego viene... desmayos. Claro, según la persona se desmaya, se han desmayado en los baños, se desmayan en las casas, se desmayan, y luego viene la muerte, ¿ya? Entonces, la factibilidad de sobrevivir a un envenenamiento por monóxido de carbono va a depender única y exclusivamente de la capacidad de que puedan rescatar a esa persona, porque no se puede autorrescatar, y para eso tiene que ver con los tiempos de respuesta, de darse cuenta y llamar rápidamente a bomberos y obviamente ambulancia para poder hacer los procesos de reanimación, que significan entrar a una cámara donde puedan proveerle de oxígeno inmediato a la persona que sufre el desmayo producto de este envenenamiento de la sangre. Por lo tanto, el monóxido de carbono tiene un nombre que se llama asesino silencioso. Es silencioso porque no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, no se sabe cuando se está en presencia de monóxido de carbono. La única forma de verificar la presencia de monóxido de carbono es a través de instrumental, y quienes tienen instrumental para verificar esto son los organismos de inspección que hacen las inspecciones. Bomberos tienen instrumental, y emergencias de empresa distribuidora tendrán instrumental, pero en realidad los usuarios en general y en las casas no se instalan dispositivos para medir monóxido o para testear monóxido de carbono. Así que aquí lo que opera es la prevención. Lo más importante es la prevención. ¿Y cómo prevenir? Se previene entendiendo que tengo un artefacto en funcionamiento, que no puedo medir el monóxido de carbono, pero las ventilaciones acá son los salvavidas. Si yo ventilo y tengo permanentemente ventilado aquellos recintos donde están instalados los artefactos que están operando, entonces estoy previniendo que suceda alguna situación de esta naturaleza, que obviamente no queremos. Bueno, y como último aporte, sabemos que está largamente difundido, pero nosotros no podemos no dejar de decirlo. En el caso que exista fuga de gas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí tenemos los pasos a seguir, que a esta altura ya todos nosotros deberíamos tener muy claro. Idealmente, cerrar la llave de paso en el caso de tener una fuga o un escape. Va a depender del escape. Si hay un escape que es muy notorio, vale decir, al olfato, está pasado el ambiente, la verdad, hay que salir del lugar donde uno está, y si es un lugar al exterior, también tratar de alejarse de donde está la zona, donde se está olfateando que hay gas, y se debe llamar a la empresa distribuidora y a bomberos de manera inmediata. Ahora, si el escape es de una magnitud inferior, tal como colocamos ahí en la fotografía, un escape en una zona de una conexión, entonces lo que hay que hacer es cerrar llaves de paso, ¿ya? Dejar el sitio, evacuar, y para ponerse a resguardo, luego abrir las puertas y ventanas para ventilar. Eso significa, y eso va a producir que el gas se diluya y por lo tanto baje la concentración, y al bajar la concentración, porque va saliendo y escapando al exterior, disminuye la posibilidad de que se produzca un proceso mayor, que podría ser una explosión, y por lo tanto es importante ventilar. También, cuando yo voy saliendo del recinto, no vayan a tocar nada eléctrico, ¿ya? Ni siquiera celulares. Hay que evitar encender o apagar luz en el caso que esté oscuro, que sea de noche. No ocupar el celular, o sea, evitar cualquier chispa en el fondo,
o puntos de ignición que se le llama, de manera preventiva. Y luego, lógicamente, llamar a bomberos. Ellos siempre están a disposición, siempre acuden a los llamados, me consta, y a los servicios de emergencia de la empresa distribuidora, según corresponda. Va a depender un poco de la situación, pero en general bomberos acude a los llamados, además que tienen equipo de detección de fuga igual que nosotros, están preparados, tienen sus protocolos, y ellos van siempre a ir a salvar las vidas de las personas. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el caso de que exista fuga de gas, como recomendación final. Bueno, hemos concluido el webinar. Esperamos que le haya, se hayan interiorizado de las señales que hay que visualizar de los artefactos a gas, las recomendaciones que hay que seguir. Bueno, les vamos a compartir también el documento para que ustedes lo hagan llegar a los usuarios de sus comunidades o sus propios domicilios. Y bueno, van a quedar invitados para las próximas webinars que hagamos en esta cruzada de poder concientizar e informar y difundir todo lo que concierne al uso seguro del gas residencial. Eso. Muy buenas tardes.